Y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU exigió al régimen de Nicolás Maduro que deje de mantener a opositores y activistas incomunicados, una práctica que asegura es equivalente a desapariciones forzadas. La misión alertó además de la falta de mecanismos efectivos de protección legal como el habeas corpus, que permite protegerse de las detenciones arbitrarias. También citó como ejemplo el caso del abogado y activista por los derechos humanos Eduardo Torres, quien estuvo en paradero desconocido desde el 9 de mayo hasta que la Fiscalía madurista confirmó que estaba arrestado en una de las prisiones del régimen. Las detenciones selectivas forman parte de un plan deliberado del aparato represivo del Estado para silenciar a figuras de la oposición. Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional. A esta hora quiero darle la bienvenida a Kelvin Zambrano, es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, también es abogado, por supuesto, de derechos humanos. Está en pantalla. Kelvin, siempre un gusto, bienvenido y buena tarde. Hola, Carlos, gracias a ti por el espacio. Esto que ha emitido la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela es otro testimonio, sin duda alguna, del horror que viven los opositores en Venezuela. Y nada pasa, Kelvin. A veces creo que el mundo lógico, ese mundo legal, se hace de la vista gorda frente a lo que pasa en Venezuela. ¿Cuál es tu apreciación de este momento que están viviendo los derechos humanos en Venezuela? Bueno, lo primero es que en Venezuela no existen derechos humanos desde ya hace muchísimos años, porque no solamente tenemos que verlo desde la óptica de la cantidad de personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, sino que en Venezuela se ha ido fragmentando históricamente mucho antes de las cifras que hoy existen de la cantidad de personas privadas por motivos políticos, la institucionalidad venezolana, la democracia, que son dos elementos fundamentales para el robustecimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos. Si no existe un sistema democrático, si no existe separación de poderes, por lo tanto, no existen derechos humanos tampoco. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hoy refleja la misión internacional independiente de determinación de los hechos en Venezuela es crónicas de violaciones que hemos denunciado los activistas de derechos humanos. Son fundamentales, esto es muy importante que la gente lo sepa. Estos informes tienen un papel fundamental para que organismos como la Corte Penal Internacional pueda considerarlos no como una prueba propiamente dicha, pero sí como un indicio de que en Venezuela se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos y que por el contrario, frente a las recomendaciones que han hecho los distintos organismos internacionales, el Estado venezolano más bien ha avanzado y ha recrudecido los mecanismos de represión y persecución en contra de la disidencia en Venezuela. Kelvin, cuando un Estado o cuando en un Estado no hay ley y el gobierno o el régimen, en este caso el de Venezuela, por supuesto, se pasa por la galleta las leyes, la Constitución, ¿podemos decir que es un Estado forajido? Bueno, si nosotros vemos esto a la luz de la doctrina política, no solamente podemos hablar de un Estado forajido, podemos hablar de una tiranía, de un Estado neototalitario, depende desde qué óptica tú lo mires. Lo cierto del caso es que en Venezuela no existe una democracia, en Venezuela no existe un Estado democrático y sus gobernantes no son gobernantes que crean en la democracia ni tengan un compromiso con la democracia. Y esto lo podemos evidenciar además de la cantidad de presos políticos que existen, la ausencia de separación de poderes. No es un secreto para nadie que el Estado venezolano ha instrumentalizado la justicia con el propósito de perseguir a los que piensan distintos. Recordemos que ya hace varios años se crearon, por ejemplo, los tribunales de terrorismo, que estos tribunales le dan la categoría de terroristas a aquellos que piensan distinto a quienes hoy controlan el poder en Venezuela, pero más grave aún, estos jueces son jueces que son colocados a dedo, bien sea por algún funcionario del poder político o por funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia. Estos funcionarios no ingresan a la carrera judicial a través de un concurso de oposición, lo cual afecta a la independencia
decidir en casos Estamos conversando con Kelvin Zambrano, es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, sobre este pronunciamiento que se ha vuelto periódico por parte de la misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que va relatando cómo el régimen, su máquina represora, su máquina de persecución sigue afectando los derechos de los civiles, sobre todo de dirigentes que levantan su voz, por supuesto, contra los atropellos y que hoy están en prisión. ¿Tenemos a Kelvin nuevamente? Kelvin, te escuchamos. No sé si quieres redondear la idea que tenías en desarrollo porque la comunicación falló. Sí, lo que te decía es que en Venezuela me preguntabas que si es un estado forajido, pero bueno, es que esa es una de las tantas categorías que podríamos utilizar apoyándonos en la teoría de una tiranía, en los términos de lo que se entiende como tiranía de acuerdo a los conceptos, porque no solamente, y te decía, no estamos hablando solamente de la cantidad de presos políticos, sino de la suspensión total de principios elementales para que un Estado pueda ser considerado democrático. No hay separación de poderes, no hay autonomía en el poder judicial, ya que el poder político es el que instrumentaliza el poder judicial para poder juzgar y perseguir a la disidencia. No existe la posibilidad de que los medios de comunicación puedan expresarse con libertad. Hay una censura por los líderes políticos y por el poder político. Y estas características lo que nos permiten evidenciar es que no estamos frente a una democracia, sino frente a un sistema autoritario. Kelvin, quiero hacerte una pregunta, no sé si esto cabe dentro del concepto, desde la visión que tú tienes como defensor de derechos humanos, porque el término tú lo trajiste a colación, lo pusiste sobre la mesa, el tema del terrorismo, que es lo que se le acusa o se le señala a quienes defienden, por ejemplo, los derechos humanos en Venezuela. Pero voy a esto, ¿una desaparición forzada es una práctica terrorista, Kelvin? Es una práctica sin duda terrorista, incluso por parte, en este caso por parte del Estado, ¿no? En todo caso, quienes están incurriendo en mecanismos propios que pueden ser catalogados y definidos como terrorismo es el propio Estado. Es decir, este es un Estado de vocación terrorista que utiliza el terror y el miedo como una forma de control político, tal como lo describía Hannah Arendt en sus libros Orígenes del totalitarismo. Es decir, el Estado venezolano tiene dos mecanismos para la persecución: el uso desmedido de la fuerza y el uso del miedo por medio de los medios de comunicación y haciendo masivas estas prácticas como las desapariciones forzadas, como las detenciones arbitrarias, como la persecución a los familiares de los activistas, de los presos políticos, y sin duda, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, Venezuela es un estado de terror, es un estado en el que se ha instaurado el miedo como una práctica miedo en grupos determinados que son los grupos disidentes. Y lo más cínico de todo esto es que procesan este Estado terrorista, este régimen terrorista procesa a sus víctimas por delitos supuestamente relacionados con terrorismo. Kelvin Zambrano es el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Le agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta tarde. Kelvin, será hasta la próxima. Gracias a ti, Carlos. Buena tarde.